Vivía mi vida llena de dos cosas. Dos cosas regían mi vida y eran el miedo y la culpa. Todas las cosas que yo hacía en mi vida estaban motivadas por una de esas dos cosas. Y entonces vivía tratando de aplacar o de llenar ese vacío o eso tan feo que yo sentía. Vivía tratando de aliviar ese peso. Y ese peso me convertía en una persona muy dura, muy egoísta. Solo pensaba en mí. Trataba de tomar la justicia por mis propias cuentas. Era rencorosa. Y yo me acuerdo en esa época buscar, ¿verdad? Buscar qué podía aliviar todo eso y probar diferentes cosas para ver cómo yo podía dejar de sentirme así. Y lo único que funcionó en ese momento, y lo único que sigue funcionando aún hoy, porque todos los días quieren volver y todos los días queremos como humanos sentir miedo y sentir culpa, es sentirme perdonada y sentirme amada por Dios. Cuando yo entendí que Dios me perdonó, se fue la culpa así inmediatamente. Y cuando entendí que Él me amaba y que estaba conmigo, que su presencia estaba conmigo, se fue el temor y se fue el miedo y todo empezó a cambiar. Yo me sentía tan amada y tan perdonada que mi vida empezó a cambiar. Ya no tenía que buscar venganza, ya no tenía que hacer justicia, ya no tenía ese peso que alivianar. Ya podía ver a las otras personas y no a mí. Y me sentía tan bien y me sentía tan feliz que yo quería que las otras personas también sintieran eso. Y entonces yo quería perdonar a otras personas. Y yo quería que las otras personas también se sintieran perdonadas. Y así es como funciona. Esos son los pasos, eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Vean Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y subrayo, así como Dios los perdonó, porque nosotros podemos ser bondadosos y podemos ser compasivos y podemos perdonar a otros porque Dios nos perdonó primero. Así funciona. Primero recibo el perdón de Dios y después lo entrego. Si no tengo el perdón de Dios, no hay nada que entregar. Y hay una parábola que se llama la parábola del siervo despiadado que ejemplifica esto demasiado bien. Es un poquitito larga, pero quiero que la leamos juntos. ¿Está bien? Mateo 18, del 23 al 35. ¿Sí ven los de atrás? Dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Yo iré haciendo comentarios. El rey es Dios en esta parábola. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Ese uno podemos ser cualquiera de nosotros. Como él no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho y se postró delante de él y le dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor, Dios, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que yo acabo de contar. Así como me perdonó mi mamá, así nos perdona Dios, y es lo que está haciendo con este siervo. Al salir, ese siervo se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Este es nuestro prójimo. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Exactamente lo mismo que el siervo le había dicho al rey, ¿verdad? Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Lo acusaron. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué fuerte, ¿verdad?
Ay, yo no pasé esto, perdón, espero que me hayan puesto mucha atención. Saber que Jesús me perdonó y sentirme perdonada me da la capacidad y tal vez aún más importante, la responsabilidad de perdonar a los demás. Esto me pasó la semana pasada y yo no sé si Dios hace eso con uno, ¿verdad? Uno está pensando en una charla y investigando sobre un tema y leyendo la Biblia y orando y le pasan estas cosas. La semana pasada iba para donde mi mamá, que vive como para arriba de Barbas de Heredia, los que conocen ahí como por Puente Salas. Y yo vivo en San Rafael de Alajuela, o sea, duro como 1 hora en llegar a donde mi mamá. Y había amanecido frío y había amanecido muy lluvioso y yo me sentía igual. Yo me sentía apagada y decaída, iba triste. Y como se dura tanto, iba hablando con Dios, iba orando. Yo le decía, Señor, estoy triste, ¿verdad? Y me siento mal. Y iba hasta como reclamándole. Le dije, Señor, estoy lastimada. Y la persona que me lastimó lo hizo en tu nombre. Así le dije a Dios. Y sentí, ¿verdad? Y yo le dije también a Dios, Señor, esta persona te sigue a vos. Esta persona que me lastimó. Y sentí a donde Dios me responde, ¿verdad? No piensen que estoy loca, no fue una voz audible. Lo sentí en mi corazón. Que Dios me dijo, Erika, ¿vos me seguís? Y yo ¿verdad? Yo respondí, sí. Y vos no has lastimado a otras personas. Y yo siempre te perdono. Y ahí sentí como que se me empezó a derretir el corazón, como que se me empezó a suavizar el corazón. Y empecé a pensar, pucha, sí, Dios me perdona todo lo que yo hago, ¿cómo es posible que yo no pueda perdonar? Pero aún así le dije a Dios, Señor, es que todavía me duele. Y sentí como que Dios me respondió, sí, yo sé, igual puedes perdonar. Y tal vez esto es súper importante que yo entendí ese día. Perdonar es una decisión. Perdonar no depende tanto de cómo nos sintamos. Perdonar es una decisión que nosotros debemos tomar a pesar de nuestros sentimientos, a pesar del dolor. Porque perdonar no es un sentimiento. No podemos esperar a sentir el perdón. Muchas veces nunca lo sentimos. ¿Verdad? A veces hay que perdonar aunque no lo sintamos. Al principio de la parábola que acabamos de leer, de hecho esa palabra empieza con una pregunta. Y es una pregunta que Pedro le hace a Jesús. Pedro se acerca a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dice Pedro. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Ustedes saben que Pedro es el que siempre hace las preguntas, ¿verdad? Y el que Jesús siempre le dice, no, Pedro, así no es, ¿verdad? Pedro como medio impulsivo, tratando de siempre responderle al Señor, y el Señor a cada rato le tiene que decir, no, Pedro, otra vez fallaste, ¿verdad? Y le enseña. Yo imagino que Pedro esta vez dijo, este tiro sí voy a pegar. Este tiro sí la voy a pegar. Porque lo que sucede es que en esta época los rabís, los maestros, enseñaban que uno tenía que perdonar a su hermano hasta 3 veces. La tercera ya era la vencida. Entonces Pedro está diciendo, yo conozco más o menos a Jesús y yo sé cómo es Él. Entonces yo voy a decir 7 veces y de fijo voy a estar bien, ¿verdad? Porque además 7 en la Biblia es ese número que representa lo completo, ¿verdad? Lo perfecto. Entonces Pedro está diciendo, este tiro sí pego. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. Yo cuando leí la primera vez este versículo, que como que quería obedecer a Dios, pero no quería obedecerlo tanto. Entonces dije, 490, ok. Yo perdono hasta 490, pero ya la 491 no. Por dicha Dios no es así con nosotros. Pero eso no es lo que Dios se refiere, ¿verdad? Dios no le está diciendo a Pedro, perdone 490 veces. Dios está haciendo una hipérbole para hacer un punto, ¿verdad?
Pero le dice, Señor, tengo que perdonar 7 veces, o sea, las veces que sea necesario. 7 es un número perfecto. Pedro le pregunta, Señor, todas las veces que sea necesario perdono, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces todas las veces que sea necesario. O sea, lo que Jesús le está diciendo es, tenés que perdonar como Dios te perdonó. 70 veces 7 es simbólico del perdón eterno de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Así como Dios lo perdonó a usted, Pedro, perdone. A veces perdonamos una vez a muchas personas diferentes, ¿verdad? O a veces perdonamos a la misma persona por la misma cosa un montón de veces. Todas esas suman. Y es que perdonar puede ser un evento o puede ser un proceso. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo tontillo que pasó en mi casa creo que una semana, algo así. Todos ven Netflix, ¿verdad? Ay, hay una que no. No importa. Bueno, mi esposo y yo vemos mucho Netflix y muchas series. Hay series que vemos juntos y hay otras que vemos cada quien por su lado, ¿verdad? Un día llego yo a la casa y me dice, Esteban, tengo que decirte algo, todo serio, tengo que decirte algo, pero no te puedes enojar. Y ya uno sabe que se va a enojar, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué pasó? Y él, pero no te puedes enojar, en serio. Y yo di, no, ya me enojé. Es que vi Luis Miguel. Luis Miguel es la serie que vemos juntos, que además, no sé, ¿alguien está viendo Luis Miguel? Ve, esa, tiene que verla, está buenísima. Y entonces, además hay que esperar el episodio una semana, ¿verdad? Y ya habíamos esperado una semana y él lo vio sin mí. Yo me puse brava. O sea, le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo viste? ¿Por qué no viste otra cosa? ¿Por qué no me esperaste? Y él hasta me ofreció verlo otra vez conmigo, pero yo ya estaba brava. No es lo mismo, sí, José dice que no es lo mismo. Y yo pensé, Dios me ayudó porque yo pensé, esto es una tontera, ¿verdad? Yo no me puedo enojar con él por esto. Entonces dije, bueno, ya voy a perdonarlo, ya, ¿verdad? Entonces ya como que yo le dije, bueno, y ya nos sentamos ahí a ver él otra vez Luis Miguel y yo por primera vez. Pero ¿qué pasaba? Mientras veíamos Luis Miguel y él hacía cara de que ya sabía lo que estaba pasando y yo hacía cara de no saber, me enojaba otra vez. ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Por eso digo que perdonar es un proceso. Ese es un ejemplo así, ¿verdad? Medio cómico. Pero así pasa con todos los ejemplos. Uno perdona una vez a alguien y uno dice, bueno, ya, ok, lo perdoné. Y sucede algo y uno se vuelve a enojar. Y hay que volver a perdonarlo. Otra vez. A veces como si fuera de cero. Por eso digo que perdonar es un proceso. Y les traigo un ejemplo de una mujer que admiro demasiado. No sé si saben quién es. ¿Alguien sabe quién es solo con la foto? ¿No? Se llama Corrie ten Boom. Es una sobreviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene un testimonio increíble de lo que hizo durante y después de que salió. De hecho, yo me leí un libro acerca de ella que les recomiendo demasiado. Se llama The Hiding Place o El lugar de refugio, tal vez se podría traducir. Y ella cuenta que había algo que habían hecho en contra de ella que ella no podía olvidar. Ella ya lo había perdonado, pero no lo podía olvidar. Y dice que cuando se acostaba en la noche, empezaba a pensar en ese evento, ¿verdad? A pensar en ese evento. Y le quitaba el sueño. Y dice que cuando tenía 2 semanas de no poder dormir, por estar reviviendo esto que le había pasado, le escribió a un amigo suyo, que era un pastor luterano, pidiéndole ayuda. Y que el pastor luterano le respondió algo que le ayudó mucho. El pastor le dijo, Corrie, ¿ves en la torre de la iglesia la campana que hay ahí? Hay un ¿cómo se dice? San Cristán que jala una cuerda para tocar esa campana, ¿verdad? Imagínense un campanario, un San Cristán jalando la cuerda y la campana ding, dong. Y le dice el pastor, una vez que el San Cristán quita la mano de la cuerda y ya no la está jalando, esa campana, ¿qué hace? Sigue sonando. Ding, dong, cada vez más lento. Ding, dong, hasta que finalmente se detiene con un dong final.
Y el pastor luterano le decía, Corey, yo creo que con el perdón es algo parecido. Cuando nosotros perdonamos, soltamos la mano de la cuerda, ya no la estamos tocando más. Pero si hemos jalado demasiado de nuestras quejas y si hemos jalado demasiado de nuestro dolor y de nuestra frustración, no es de sorprenderse que eso siga sonando y que de repente lo recordemos o que de repente haya un proceso por el que tenemos que pasar. Y Corey dice que para ella fue así, que tuvo un par de noches más sin poder dormir, que el tema salió en algunas conversaciones que ella tuvo con personas cercanas y que un día nada más, nunca más salió el tema y nunca más lo volvió a recordar. Y ella al final dice, podemos confiar en Dios, no solo por encima de nuestras emociones, sino también por encima de nuestros pensamientos. Nosotros podemos perdonar en un solo evento, pero muchas veces se requiere de un proceso que podamos perdonar completamente, olvidar y seguir adelante con nuestras vidas. Ahora quiero que entremos un poquitito tal vez en algo más práctico, en algunas características acerca del perdón que además nos convierten en una comunidad o en una comunidad que ama, que es como se llama esta serie. Espero que la próxima semana ya la tengan bien clara. Esta es la primera característica del perdón. Cuando perdonamos, renunciamos a nuestro deseo de buscar venganza. La venganza es un sentimiento demasiado fuerte, ¿verdad? Y a la vez demasiado humano. Todos lo sentimos. Es lo que sale naturalmente cuando alguien hace en contra de nosotros, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿a quién alguien lo ofende y naturalmente le sale amor o perdón? Nadie levanta la mano. A todos nos ofenden y nos enojamos. Queremos ofender de vuelta. Es lo que naturalmente sale. Y esto es algo que nos afecta demasiado como humanidad, ¿verdad? Como humanidad hemos matado gente por busca de venganza. Hemos ido a guerras, ¿verdad? Hemos destruido pueblos completos por buscar venganza. Se han roto familias, se han roto matrimonio, hemos perdido amistades, se han dividido iglesias. Todo por este sentimiento de buscar venganza. Y muchas veces por eso es que no perdonamos, por la necesidad de que el otro pague. Necesitamos que la justicia se haga a nuestra manera, bajo nuestros términos. No perdonamos porque sentimos que la otra persona no se lo merece. Tal vez no se lo merezca, pero no perdonamos. Sentimos que hasta que la persona no reciba su merecido, no lo podemos perdonar. Nos convertimos en jueces y verdugos, ¿verdad? Nosotros decidimos quién nos hizo daño, cómo nos hizo daño y nosotros queremos ser los responsables de que esa persona pague. ¿Y por qué hacemos eso? Cuando vemos profundo en nuestro corazón. Porque pensamos, consciente o inconscientemente, que esa venganza nos va a traer paz. Que esa venganza nos va a restablecer. Nos va a hacer sentir como antes de que nos hubiéramos ofendido. Y la verdad es que esto es una trampa. La venganza no nos puede restaurar, solo el perdón puede hacer eso. Yo no sé si vieron hace poco, fue un caso demasiado feo, tal vez un poco gráfico, de una mujer que le mataron a su hijo, pero se lo mataron de una forma horrible. Un niño pequeño, no sé, tal vez 10 años o algo así, que un hombre lo violó, lo descuartizó y lo tiró a un río. No sé si vieron esa noticia, hace un par de meses tal vez. Y yo recuerdo, no sé por qué, porque nunca veo noticias, pero vi las noticias en ese momento y estaban dando el juicio a donde lo estaban sentenciando. Y me acuerdo sentir en mi corazón venganza, deseos de venganza en contra de este hombre. Y creo que es natural, creo que todos nosotros podemos sentir eso. Es más, hasta me acuerdo ver comentarios en Facebook, uno particularmente me llamó la atención que decía: lo que deben de hacer es entregarle a ese hombre, a esa mamá, para que esa mamá lo mate como ella quiera. Tomar venganza, ese tipo de venganza, solo termina de destruir nuestro ya quebrado corazón. Es una trampa. La venganza no nos puede dar paz. La venganza no nos puede curar. La venganza no nos va a hacer sentir bien, la venganza no nos va a traer justicia.
Pero sí hay una solución. Dios nos pide que confiemos en Él y que dejemos la justicia en sus manos. No es que no hacemos nada, se lo entregamos al Señor. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12? Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ven todo lo que resalté en amarillo? Es porque me impresionó que en 2 versículos tantas veces el Señor repita lo mismo. Vivan en paz, no tomen venganza, dejen el castigo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Demasiado enfático en que el camino no es la venganza, en que la solución no es la venganza. Y esto a mí me parece muy chiva, a pesar de que es muy difícil, porque el Señor sí nos promete justicia. El Señor nos promete justicia. No como nosotros la queremos, que la queremos rápida, ojalá pública, ¿verdad? Ojalá dolorosa. El Señor no es así, pero el Señor sí nos promete justicia, en el tiempo perfecto y de la forma perfecta, aunque nos demos cuenta o no, aunque la veamos o no, el Señor nos promete justicia. ¿Y saben una cosa? La justicia del Señor es mejor que la de nosotros. La justicia del Señor es mejor que la venganza que nosotros nos podamos imaginar. La justicia del Señor es perfecta. Y si confiamos en el Señor, ahí podemos soltar la venganza y empezar a perdonar. Y que el Señor sea el que se encargue de restaurarnos. Pero Dios no se queda ahí. Ya eso es difícil, ¿verdad? Pero Dios no se queda ahí. Vean lo que nos dice después. Este es justo el versículo que sigue. O sea, no tomen venganza. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O sea que Dios no solo nos pide que renunciemos a nuestra venganza y que le digamos: ok, Señor, yo renuncio a mi venganza, yo perdono, yo dejo que vos hagas tu justicia, yo confío en vos, en que vos me restaurás. Dios dice: ok, ahora ame al que lo ofendió. Ayúdelo, sea compasivo con él. Enséñele, en otras palabras, enséñele a través de sus acciones quién soy yo. Hace 3 meses, no sé, tal vez menos, estábamos Esteban y yo en el BCR de Plaza Mayor sacando el pasaporte de nuestro hijo, y cuando salimos nos habían chocado el carro, ¿verdad? Eso que uno le choca en el carro parqueado, y nos había chocado un camión del BAC, de esos que andan blindados. Entonces fue toda una cosa, ¿verdad? Llegó el INS, llegó la patrulla, el del camión del BAC ni se podía bajar porque no puede dejar la cabina sola, era toda una cosa. Al final nos pusimos de acuerdo para ir a conciliar. Él dijo: sí, es culpa mía, yo me echo la culpa. Entonces vamos a conciliar para que los carros no queden grabados. Yo dije: oh, sí, está bien, vamos. Entonces nos pusimos de acuerdo para llegar a conciliar un jueves, que para mí fue dificilísimo porque tengo que trabajar, alguien tenía que cuidarme a mi hijo, ¿verdad? Tenía un montón de cosas que hacer. Yo dije: ¿cómo hago para sacar este momento para ir? Bueno, lo logré y llegué al juzgado. Quedamos de vernos a las 2 y yo llegué a la 1:50 y le puse un mensaje: ya estoy aquí. Y él me dice: ok, yo voy de camino. 1:50, 2, 2:10, 2:20. A las 2:30 yo dije: algo le pasó. Entonces le mando un mensaje: hola, estoy aquí, ya venís, ¿cómo está la cosa? No me responde. 2:40, 2:50. A las 2:50 ya me tenía que ir, ya tenía 1 hora de estar ahí. Entonces le mandé un mensaje: hola, me voy a tener que retirar, ya no más tengo más tiempo. No declaré para que a usted no le graben el carro. Si gusta nos ponemos de acuerdo y venimos otra vez. Hasta ahí bien. Yo estaba molesta, pero bien. Pero después pasa que me llama y me dice: yo llegué a las 3:10 y declaré. Y entonces ahora usted tiene que ir a declarar. Y ahí yo me puse súper brava, porque ya los carros estaban grabados, yo no había declarado, yo entonces hubiera declarado para no tener que ir otra vez, ¿verdad? Y dije: este mae perdió todo mi tiempo, y yo estaba demasiado enojada.
Y yo dije, a él es el que le interesa. Ahora yo, porque además después quería que nos pusiéramos de acuerdo para arreglar el carro por fuera, para que no tuviéramos que usar el INSI. Bueno, un montón de cosas que ya yo no quería hacer. Yo le dije, no, usted me falló y ahora pague. ¿Así somos o no? Y Dios diciéndome a mí una y otra vez que Él me perdona todo lo que yo haga. Y yo no quería responderle a este hombre un mensaje porque me dejó esperando 1 hora en el juzgado. Creo que Corey tiene el mejor ejemplo de esto, de cómo es perdonar y cómo es no buscar venganza, y a mí me impresiona demasiado. Cuando ella finalmente sale del campo de concentración, estuvo en uno que se llamaba Ravensbrück. Ella sale llena de paz y llena de gozo y llena de propósito, porque ella todas las noches tenía una Biblia camuflada en ese campo, todas las noches leía la Biblia para ella y para las mujeres que estaban ahí por ella. Y ella cuenta que usa ese versículo de que aunque por fuera todo se vaya decayendo, por dentro ella se rejuvenecía en el Señor. Así cuenta ella su experiencia ahí. Entonces ella finalmente sale, y sale contenta, sale llena de paz, y hace 2 cosas. Una especialmente me impacta demasiado. La primera que hace es que decide poner un centro de restauración para las víctimas de los campos de concentración, para todos los judíos y demás personas que estuvieron ahí. Y pone este centro de ayuda. Pero además decide poner otro centro que es de ayuda y de restauración para nazis, para estos soldados que la torturaron a ella mientras ella estaba ahí, para ayudarles a seguir con su vida, para ayudarles si querían olvidar o arrepentirse de todo lo que habían visto y hecho mientras estaban ahí. Y esto a mí me impresionó demasiado, porque es el perfecto ejemplo. ¿Quiénes eran los enemigos de Corrie ten Boom en esos campos de concentración? ¿Quiénes la encerraron? ¿Quiénes la torturaron? ¿Quiénes la maltrataron por años? Estos soldados. Y ella sale y decide hacer un acto de amor a favor de ellos. No buscar venganza. No solo no buscar venganza, amarlos. Yo voy a poner este centro y los alemanes nazis van a ser bienvenidos. En esta época nadie los recibía, ya eran los culpables de esta masacre, y ella los recibe a que vuelvan a rehacer su vida. Y no solo eso, dice que en un punto ella está dando una conferencia y cuando termina sale y se topa al soldado nazi que fue el encargado de ¿cómo se dice? De su barraca. Y dice que cuenta ella que ella lo ve y ¿verdad? Dice que siente un montón de cosas, siente como en shock, y dice que vuelve a ver hacia arriba, ¿verdad? Como pidiendo ayuda de Dios, y que siente donde Dios le da paz, y ella logra extenderle la mano a este soldado. El soldado no la reconoce. Ella logra extenderle la mano a este soldado y perdonarlo en su corazón. No lo dice, lo perdona en su corazón y le da la mano. A mí me impresiona demasiado y me motiva también, porque sí es posible vivir así, sí es posible perdonar así. Y tal vez esta es la pregunta, porque esta forma de perdonar es difícil y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta nuestro orgullo, nos cuesta nuestros deseos de venganza, nos cuesta nuestra voluntad. Perdonar cuesta, a Dios le costó su único hijo perdonarnos a nosotros. Pero al mismo tiempo es revolucionaria. Es una forma diferente de vivir, es una forma diferente de amar. Tenemos la oportunidad de ser una iglesia diferente, tenemos la oportunidad de ser personas diferentes. Yo creo que eso es lo que quiere José. Él habló un poco de esto la semana pasada. La pregunta es, ¿queremos esto todos nosotros? ¿Estamos dispuestos a perdonar así aunque cueste, aunque tenga un costo, aunque nos cueste algo? La segunda característica, son 3 para que no se asusten, nada más. Perdonar restaura a la otra persona a una posición de comunión con nosotros. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 2, del 5 al 8. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto,
y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y con su tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Pablo habla medio enredado. Bueno, no sé si a ustedes les parece, pero a mí me pareció medio enredado. Él está hablando específicamente a una iglesia, a una comunidad de creyentes. Y lo que dice es, si alguien en esa iglesia ha causado tristeza, o sea, ha ofendido a alguien, ha hecho algo indebido, ha cometido un error, ha ofendido, no solo ofende a la persona con quien actuó mal, sino que afecta a toda la comunidad, afecta a todas las personas. Y lo que él está diciendo es, él ya obtuvo su castigo. No lo separen, además, no lo aíslen, no lo echen fuera. Perdónalo para que él se pueda reincorporar a la comunidad. Perdónenlo y restáurenlo a su posición de comunión. Consuélenlo a través de su amor hacia él. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué? Porque solo cuando perdonamos podemos tener comunión, ¿verdad? Solo si hay perdón hay comunidad. No hay forma de ser una comunidad que ama si no hay perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos separa. Y esa es la principal razón también por la que Dios nos perdonó, porque Él quería estar en comunión con nosotros. Él quería tener una relación con nosotros. La única forma de que Dios podía hacer eso es perdonándonos. Y lo mismo aplica para nosotros y entre nosotros. La única forma de ser comunidad es perdonándonos. Tal vez el ejemplo más claro es en las familias. Todos conocemos, creo yo conozco 3, pero todos conocemos alguna familia que tiene algún hermano que no se habla con los demás. ¿Por qué creen que hay un hermano que no va a las fiestas de Navidad, que no va a los cumpleaños de los sobrinos, que no se reúnen el Día de la Madre? Porque en algún momento alguien ofendió a alguien y nunca se perdonaron. Y eso ¿verdad? Perduró en el tiempo y pasan los años y la familia nunca más se ve con esa persona. ¿Qué ocurre cuando hay falta de perdón? Hay separación, hay alejamiento, hay división. Por eso es que no podemos ser comunidad sin perdonar. ¿Y qué significa esto en la práctica de nosotros del día a día? Que si nos resentimos porque no nos saludaron en la bienvenida, tenemos que perdonar. Que si José no cumplió nuestras expectativas o falló en algo, lo tenemos que perdonar. Que si los músicos no tocaron la canción que nosotros queríamos, los podemos perdonar. Que si nos sentimos juzgados por alguien más, o que nos vieron feo o nos enjacharon, podemos perdonar. Que si nos ofendieron realmente, también podemos perdonar. Eso es en la práctica, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Si no nos perdonamos, nos dividimos, nos alejamos, nos separamos. No hay de otra. La falta de perdón lleva a la separación y a la división. Por eso es tan importante para ser comunidad. Y aquí nada más quiero hacer una aclaración pequeña. Hay situaciones, especialmente situaciones de abuso de cualquier tipo, y tal vez algunas otras, en que no es posible volver a tener comunión o relación. Y eso es muy importante. Siempre podemos perdonar, pero hay ocasiones en que no es posible restablecer la relación y es necesaria y saludable un alejamiento. Entonces nada más quería hacer esa aclaración. Por último, la tercera característica, perdonar nos libera. Cuando perdonamos, nos liberamos. Vean qué chido este quote. Perdonar es dejar en libertad al prisionero, solo para darnos cuenta que el prisionero éramos nosotros mismos. Es John Eldridge, el hombre que escribió, no sé cómo es en español, en inglés es Wild at Heart. A veces creemos que cuando perdonamos le estamos haciendo un favor al otro, ¿verdad? Ok, yo lo perdono, está bien. Y es totalmente lo contrario. Cuando perdonamos nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. No importa si la otra persona nos pidió perdón, no importa si la otra persona está arrepentida,
No importa si la otra persona cambió su forma de actuar y ya no está haciendo lo que hizo para ofendernos. Ni siquiera importa si la otra persona sabe o no que lo estamos perdonando. Hay una parte del perdón que es para nosotros, porque perdonar nos libera a nosotros. Y estaba hablando con mi mamá y me dijo algo que me ayudó demasiado a entender esto. Mi mamá es consejera, entonces constantemente está viendo personas la mayoría con problemas relacionales. Y dice que muchas veces ella está en consejería y se da cuenta que lo que esta persona necesita es perdonar a su papá o perdonar a su mamá, que tiene una herida. Y entonces les dice, me parece que tal vez lo que podría ayudar es que perdones a tu papá o a tu mamá. Y dice que muchas veces la vuelven a ver así como rarísimo. Y le dicen, es que yo no puedo porque mi papá falleció o mi mamá murió. Y mi mamá les dice, es que eso no tiene nada que ver si la persona está o no está. Usted necesita perdonarlo para soltar la ira, el rencor, el dolor y para poder seguir adelante. ¿Se acuerdan que les dije que perdonar tiene un costo? ¿Verdad? Tiene un costo, nos cuesta nuestro orgullo, nuestra voluntad, nos cuesta renunciar a la venganza. Tal vez la pregunta es, ¿cuál es el costo de no perdonar? ¿Cuál es el costo de no perdonar? Cuando no perdonamos, revivimos nuestro dolor una y otra vez. Revivimos nuestra queja, revivimos lo que nos pasó una y otra vez, experimentamos ese dolor de nuevo cada vez que no perdonamos. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros en nuestra mente de esos sentimientos, de eso que nos ocurrió. Cuando no perdonamos, nos atormentamos de cierta forma. ¿Se acuerdan la parábola del rey y el siervo? No me detuve en este versículo antes, pero me quiero detener ahora. El siervo no perdonó. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a este siervo que no quiso perdonar a su prójimo? Enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran, hasta que pagara todo lo que debía. Cuando no perdonamos, es como si nos metiéramos en una cárcel nosotros mismos y nos atormentáramos una y otra vez con lo que sucedió. Esos sentimientos de enojo y de ira, ¿qué hacen? Empiezan a regir toda nuestra vida. Rigen qué decisiones tomamos, cómo nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque es lo único que podemos ver, es lo que nos está nublando, nos bloquea, nos traba y nos detiene de experimentar la vida o la libertad que Dios tiene para nosotros. Ese es el costo de no perdonar. Perdonar, así como no perdonar, tiene un costo para nosotros. Perdonar nos cuesta nuestro orgullo, nos cuesta nuestra voluntad. No perdonar nos cuesta nuestra paz y nos cuesta nuestra libertad. Pero solo perdonar tiene una recompensa. Perdonar nos restaura. Y ya para terminar, para cerrar, nada más quiero decir que aprender a perdonar es demasiado importante. De lo más importante que podemos hacer para amarnos como comunidad. Pero también creo que tenemos que aprender a pedir perdón. ¿Verdad? Uno de los valores de nuestra iglesia, uno de los valores de Interludio, es que no aceptamos personas perfectas. Eso quiere decir que yo y todos ustedes somos imperfectos. Yo y todos ustedes cometemos errores. Yo y todos ustedes ofendemos, fallamos, nos equivocamos y más. Y una forma de amarnos como comunidad es reconocer eso. Es ser humildes y decir cuando hemos fallado, perdón, te pido perdón, perdóname, me equivoqué. Ese puede ser el primer paso para restaurar una relación, para sanar un corazón, para volver a hablarnos con ese hermano que ya no hablamos por muchos años, para liberarnos, para liberar nuestro corazón. Ese puede ser el primer paso para reconectarnos con Dios, con nuestro Padre. Voy a orar. Señor, yo no entiendo bien cómo tú puedes ser tan bueno, Señor,
tan misericordioso, tan amoroso. Pienso en cómo es mi mamá conmigo y trato de extrapolar eso, Señor, a dimensiones eternas, infinitas, y me cuesta, Señor. Pero hoy te quiero dar gracias y te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, porque tú nos amas, Señor, porque no hay nada que hayamos hecho o que podamos hacer que tú no perdones. Ninguna ofensa, ninguna equivocación es tan grande como para que tu perdón no pueda cubrirla, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque por ese acto de amor, por ese acto de perdón, hoy podemos tener una relación contigo, Señor. Hoy podemos tener comunión contigo, Señor. Y yo te pido que si hay alguien hoy aquí que no se siente perdonado, Señor, o perdonada, que tú puedas descender con tu amor y abrazar a esa persona, Señor. Con ese gran regalo, Señor, que es el perdón. Y Señor, te pido que nos conviertas en una comunidad que perdona y que pide perdón. Que nos ayudes, Señor, a renunciar a nuestro deseo de buscar venganza, de tomar la justicia en nuestras manos. Señor, que nos ayudes a perdonar al que nos ha ofendido y a incorporarlo de nuevo en nuestra comunidad. Señor, no es fácil. Reconocemos que no es fácil. Señor, pero queremos ser como tú. Queremos ser una iglesia diferente. Queremos vivir ese amor revolucionario. Ese perdón que parece imposible, Señor, pero que de tu mano es posible. Qué chiva que nos reconocieran como la iglesia que perdona. Como la iglesia que perdona. Como la iglesia que pide perdón.